Bienvenidos a Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educacción. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educacción. El SINAE es el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo que procura precisamente brindar acompañamiento a la comunidad educativa, a docentes, directores y comunidad educativa en general para mejorar los procesos de calidad educativa, la gestión, como se vive actualmente en distintos centros educativos, con prioridad en el sector público del Sistema Educativo Nacional. El proceso de contratación de personal para que puedan formar parte del sistema educativo ha sido en realidad un proceso transparente. El ministro de Educación pues, ha instruido y sobre todo ha procurado garantizar esa transparencia en el proceso. Se lanzó el año pasado una primera convocatoria para una oferta de 431 puestos, de los cuales hoy tenemos un poquito más de 80 personas ya en el campo haciendo las funciones de acompañamiento pedagógico como tal. Los perfiles que se han requerido pues, son altos. Nadie que no haya estado en los salones de clases va a ser o fue contratado como asesor pedagógico, porque solo alguien que ha estado en el salón de clases compartiendo con niños, con docentes, con padres de familia, sabe cómo funciona el sistema educativo, cómo es hacer una entrega educativa, cómo es planificar, cómo es lidiar con un aula multigrado, por ejemplo, cómo es trabajar con un primer grado que es uno de los primeros y críticos años dentro de la escolaridad de cualquier individuo. Tenemos altas expectativas de que la experiencia de las personas que hoy han sido contratadas pueda traducirse en poder apoyar y brindar ese soporte tanto técnico como pedagógico de docentes y directores en distintos centros educativos. Un ejemplo claro podría ser apoyo en orientar a los docentes de cómo poder hacer una mejor distribución de los grados, cómo poder atender un aula que tiene más de 60 alumnos, por ejemplo, que las hay, y donde hay varios grados a la vez. El apoyo se traduce básicamente en afinar esas experiencias que por cierto son exitosas, pero también ir buscando paralelamente otras experiencias que ayuden a mejorar ese desempeño del docente directamente en el aula. Al día de hoy tenemos cerca de 703 distritos educativos a nivel nacional. Hemos iniciado un trabajo junto a las direcciones departamentales, diversos sectores para poder organizar un poquito mejor la distribución de estos distritos educativos. De tal manera que no existan distritos con 250 establecimientos educativos y otros con 8, por ejemplo, sino que sea una carga más uniforme para todos. Para ello se ha pensado en 3 figuras que podrían atender de manera coordinada y trabajar a nivel local como en comisiones de calidad. Y la persona que está a cargo del distrito escolar podría ser el coordinador distrital, con el apoyo de un asesor enfocado a temas de entrega educativa en el aula, que sería en este caso el asesor pedagógico, y otro asesor que podría apoyar en temas de gestión educativa, en gestión administrativa y todos aquellos procesos que procurarían llevar de alguna manera apoyo en temas de infraestructura, en temas de búsqueda de recursos, en búsqueda de otro tipo de apoyos que los docentes pudieran recibir en su centro educativo. De hecho, dentro del sistema educativo tenemos docentes que son excelentes, ya sea por naturaleza o porque de alguna manera se han capacitado. Muchos de ellos han egresado de programas de formación docente como el PADEP, un aproximado de
poquito más de 20,000 docentes que han egresado de estos programas de formación, y tenemos ya la primera cohorte de licenciatura también, donde los docentes tienen la oportunidad de especializarse, de profesionalizarse, pero también hay docentes que recién se van incorporando y que necesitan un apoyo más directo. La visión completa del sistema de acompañamiento es precisamente en comunidad, poder trabajar y brindarse apoyo mutuo unos y otros. Por ejemplo, podemos encontrar que hay docentes que han logrado construir una metodología eficaz para poder enseñar a leer y escribir a los niños de primer grado, que podemos sistematizar, aprovechar mejor y utilizarla en otro contexto similar, donde probablemente la tasa de deserción en primer grado, la tasa de fracaso es mayor, y donde el rendimiento académico de los niños pues no es el óptimo como se esperaría. La participación de recursos humanos en este proceso del acompañamiento a toda la franja de supervisión, ¿verdad? Que se le pinza, ¿sí? o es lo que se tiene proyectado cambiar dentro del Ministerio de Educación, es que se haga un proceso totalmente transparente en el cual se pueda elegir a todas las personas que ya tienen una participación directa dentro de las direcciones departamentales de educación, que ya tienen la experiencia. Por eso se ha sacado primero una convocatoria interna dando cumplimiento a todo el proceso también, para luego pasar a una convocatoria externa si dentro de este proceso quedaría algún puesto desierto, le llamamos nosotros, ¿verdad? Técnicamente, para poder optar a estas plazas, tanto que es del acompañamiento pedagógico como también del coordinador distrital. Esto se inició desde hace varios años, ¿verdad? Con este proceso, y hasta este año se está llegando a la conclusión de este proceso, en el cual es un inicio también, porque ciertamente, aunque ya se tenía cubierta la franja de supervisión con supervisores educativos, CTAs, CTP, gestores, con todo este personal que ya brinda este servicio dentro del ministerio, han habido procesos también en los cuales se han reasignado los puestos, mientras que en la creación de estos puestos que van para coordinador distrital y asesoría pedagógica, ¿verdad? Dentro del sistema de acompañamiento nacional del SINAE, en estos fueron creados específicamente con unos puestos administrativos que son asesor profesional jefe 3 y asesor profesional jefe 2, ¿verdad? Así para cada uno de ellos, en los cuales se necesitan también las calidades educativas y las calidades académicas para poder optar a esos puestos. No es que una persona, aunque tenga la experiencia, si no tiene las calidades administrativas, ¿verdad?, para poder optar a esos puestos, no puede entrar. Por eso es que se está buscando que la calidad de las personas también sean fundamentadas con el título universitario que acreditan para estos puestos. Generalmente, cuando las personas son contratadas para el Ministerio de Educación, se organiza alguna inducción muy generalizada, donde se le da a conocer la misión, la visión, sus derechos y obligaciones. Y se ha olvidado en algunos momentos la parte de entrega, la parte técnica del trabajo, propiamente cómo ellos deben llegar a los centros educativos especialmente. Se organizó una inducción, una primera inducción que ocupó 3 días y consistió en dar a conocer líneas generales desde qué es lo que pretende SINAE, los objetivos, la misión, la visión, pero también se procuró incluir algunos temas importantes, como el tema de recursos humanos, cómo los que hoy asumieron este cargo pueden orientar y apoyar a los docentes en diversas gestiones, desde permisos, licencias, vacaciones, entre otros temas. Se abordó el tema de primer grado, comprometidos con primero, durante una jornada completa. Aquí estuvieron participando diversas direcciones, DIGECUR, por ejemplo, DIGEVI, DIGECADE, entre otras.
Luego se abordó el tema de cómo ellos debieran llegar a su primera visita en las comunidades educativas, cómo debieran priorizar y cómo debieran ellos en equipo obtener un primer diagnóstico y situación actual de la comunidad educativa donde van a trabajar. Porque es importante que las personas que trabajan a nivel local conozcan datos relevantes, por ejemplo, cuántos niños de primer grado perdieron el año pasado, cuántos docentes tienen a su disposición en el distrito educativo, cuántos de ellos han egresado de programas de formación, e identificar quiénes son especialistas en algún tema como matemática o lectura para poder hacer un aprovechamiento del recurso humano con que cuentan, cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades que hay a nivel local, a nivel de centro educativo, a nivel departamental incluso, para poder empezar a generar políticas locales que permitan atender prioritariamente de acuerdo a las necesidades que ellos identifican. Ellos en este primer momento de inducción se fueron con una visión bien clara y es elaborar el diagnóstico para posteriormente hacer un plan de implementación. En los próximos meses estarán en otros procesos paralelos. El Ministerio de Educación les va a brindar un acompañamiento directo para que su papel en las comunidades educativas sea eficiente. En el proceso de inducción que se realizó durante 3 días, ¿verdad? Que fue la semana pasada, desde miércoles, jueves y viernes de este mes, estas personas ya tomaron posesión, algunas el 1 de diciembre y otras el 16 de diciembre, ¿verdad? Tanto de asesores pedagógicos como de coordinadores distritales. Ya fueron juramentados dentro del proceso de inducción que se brindó en esta capacitación que recibieron durante estos 3 días. Ahí el señor viceministro de Calidad hizo la juramentación respectiva, ¿verdad? Como en representación de la autoridad nominadora, y ya están trabajando, ya están brindando este servicio y ya van cada uno a estas comunidades en las cuales se determinó que eran preciso que se iniciara ahí de acuerdo a cómo estaba también la demanda educativa y cómo estaban estos municipios que se priorizaron para que este sistema iniciara ahí en estos municipios. En un momento regresamos con Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Junto con el crecimiento, vemos el desarrollo. El desarrollo, aunque muchas veces lo confundimos con el crecimiento porque decimos que el desarrollo es algo muy parecido al crecimiento, sin embargo tiene sus diferencias, porque en el desarrollo se ven diferentes etapas en el transcurso de la vida de los seres vivos. No es tanto el crecimiento, sino la transformación que sufrimos a medida que vamos desarrollando, o sea, que vamos pasando por las diferentes etapas desde que nacemos hasta que envejecemos. Observemos acá, cuando nacemos tenemos una apariencia. Cuando ya empezamos la infancia, tenemos otra apariencia, observen ustedes. En la adolescencia, pues hay cambios significativos en el cuerpo. Y ya el adulto, pues, se ve cómo ha llegado, digamos, al final de su desarrollo hasta que ya después pasamos a la vejez. Igual sucede también en las plantas. Las plantas cuando nacen empieza primero la floración hasta que la plantita se hace adulta. Entonces ya se ve cómo se abren las flores. Al principio es un capullo y después va sufriendo todas las transformaciones hasta que la plantita se hace adulta. Entonces, para resumir, podemos decir que el desarrollo son las diferentes etapas en la vida de un organismo. Otra de las características generales de los seres vivos es el movimiento. Por supuesto, los seres vivos se mueven y estos movimientos son generados por energía
interna de cada uno de estos organismos. Todos los seres vivos están en constante movimiento. Aparentemente las plantas no se trasladan, pero sin embargo en su interior tienen movimientos. Cada una de sus células está siempre con una actividad muy dinámica, están en constante movimiento. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. La materia viva en el interior de la célula está en constante movimiento. Sabemos que en una célula, en la parte interior, todo su contenido se mueve, toda su estructura se mueve y está realizando constantemente procesos metabólicos. Y como seres vivos, todos estos movimientos se reproduce, se desarrolla, tiene irritabilidad. Entonces, eso es inherente a cada una de las células que forman nuestro cuerpo. Los movimientos de locomoción en los animales. Ese es otro tipo de movimiento. Por ejemplo, vemos aquí una libélula, como esta vuela, ¿verdad? Tiene alitas que le producen que se pueda trasladar con mucha facilidad de un lugar a otro. Pero los seres vivos también utilizan otras estructuras. Por ejemplo, las patitas también les ayudan a moverse. O hay algunos organismos que no tienen alas, que no tienen patas. Sin embargo, su cuerpo tiene fuertes fibras de músculos longitudinales y transversales, los cuales le producen la capacidad de poderse trasladar de un lugar a otro, tales como, digamos, las culebras. Las culebras son un tipo de reptiles que carecen de estructuras locomotoras. Sin embargo, estas se pueden trasladar ya que su cuerpo está dotado por fuertes fibras musculares que les producen este movimiento. Los movimientos de las plantas buscando la luz. El fototropismo, aquí vemos un girasol. Claramente estamos viendo cómo su flor se proyecta hacia la luz, ¿verdad? Atrayendo la luz del sol. Este es un movimiento propio de algunas plantas que se llama fototropismo. Es decir, que hay diferentes tipos de movimiento. Movimiento de traslación, movimientos propios de la célula, movimientos de fototropismo, como el caso de esto, etcétera, y otros tipos de movimiento. Pero lo que sí podemos generalizar es que todos los seres vivos tienen la capacidad del movimiento. Pero una de las cosas que tenemos que aclarar aquí, que este movimiento que se genera en los seres vivos es producido por la energía que es capaz de transformar internamente. Entonces, esa energía es se puede decir, el primer motor para realizar todos los movimientos, o los diferentes tipos de movimiento. Otra de las características muy generales de los seres vivos es la adaptación. Todos los seres vivos se adaptan al medio ambiente. Y hay algún ser vivo que no es capaz de adaptarse al medio ambiente, entonces decimos que no va a poder sobrevivir. Es una de las características que debe tener. ¿Para qué? Para poder sobrevivir al medio. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. La capacidad de una población para adaptarse a su medio ambiente. Eso es lo que se llama adaptación. Es la capacidad de una población para adaptarse a su medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos una población de pingüinos. Estos pingüinos necesariamente tienen que estar adaptados a este ambiente muy frío, de bajo cero, temperaturas bajo cero. De no ser por eso, pues no podrían sobrevivir. Y esto hace que estos pingüinos en su piel, debajo de la piel, tengan una capa de grasa bastante gruesa, y por su tipo de pelaje ellos van a poder resistir este ambiente, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, una fotografía. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Hay múltiples ejemplos que podríamos poner. Pero, por ejemplo, si observamos está la pupila, la niña del ojo, vamos a ver que esta es capaz de contraerse si recibe mucha luz, o de dilatarse si la luz no es suficiente. Es decir, que es una forma de adaptar la estructura del ojo para poder
introducir la cantidad de luz necesaria para poder observar, o sea, mirar. Son rasgos que mejoran la capacidad de los seres vivos para sobrevivir. Es decir, que si hacemos un resumen, podemos decir que adaptación es la capacidad de una población para adaptarse a su medio ambiente y que son rasgos que mejoran la capacidad del organismo para poder sobrevivir. La adaptación. Y la adaptación generalmente se relaciona mucho con la evolución. Vamos a ver este otro aspecto que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, es la capacidad de los seres vivos de mantener relativamente constante el ambiente interno de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando regulamos la temperatura, corporal, sudamos si tenemos calor. El sudor va a hacer que se disipe gran cantidad de calor y entonces podemos enfriar el cuerpo. Este solo es un ejemplo, ¿verdad?, de la homeostasis. Pero podemos decir que todos los seres vivos tienen esa capacidad de mantener relativamente constante muchos procesos que ocurren en los organismos. Por ejemplo, este es el ejemplo cuando regulamos la temperatura de nuestro cuerpo. Si se nos sube mucho la temperatura de nuestro cuerpo, porque hacemos un ejercicio más fuerte, corremos, saltamos, entonces vemos que inmediatamente después que dejamos de hacer este ejercicio, empezamos a sudar. De esta manera, toda esa energía que liberamos para hacer el esfuerzo del ejercicio, que produjo determinado calor, se disipa de manera que el cuerpo se refresca. Y esta es una forma, un ejemplo de cómo determinados procesos son regulados por nuestro cuerpo para mantener una condición más o menos constante. Este solo es un ejemplo, pero podemos poner muchos más. Por ejemplo, nuestra presión tiene que estar regulada a unos niveles específicos. No se puede subir mucho ni se puede bajar, porque eso podría causar problemas. Otro ejemplo podría ser nuestro pH, o sea, el grado de acidez o basicidez de nuestro cuerpo tiene que tener unos niveles específicos. De lo contrario, pues si se rompen estos niveles, podría traer graves consecuencias. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Entonces quedamos que la homeostasis es una característica en la cual todos los seres vivos tienen esa tendencia, ¿verdad?, de mantener las condiciones internas relativamente constantes. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.